Hola, ¿qué tal amigos? Les habla John Carvajal de Inversiones CryptoJack. El día de hoy les voy a hacer una explicación básica de trading spot en Binance, de cuál es la forma más sencilla de hacer trading y es el único que recomendaría, ya que el nivel de riesgo es mucho menor que las otras formas de hacer trading. Eso sí, no es tan fácil como parece. Yo no les voy a vender humo como hacen la mayoría. Con esto no se van a hacer millonarios de la noche a la mañana. Esto es un proceso que para ser verdaderamente rentables puede tardar varios años. Como les he dicho en varios de mis videos, la plata fácil no existe. Todo es a base de mucho esfuerzo y sacrificio. Entonces después no digan que no se los advertí. Eso sí, cuando lo logren valdrá la pena las cientos de horas que quemaron las pestañas en el PC. Así que si esto te gusta, eres de los que no te rinde fácilmente y estás seguro de querer iniciar este nuevo reto, empecemos. Antes de iniciar, si no te has abierto una cuenta en Binance, en la descripción del video les dejaré un enlace donde obtendrán un 15% de descuento de retorno en las comisiones de trading de por vida. Este descuento casi nadie te lo da, la mayoría da un 10%. Adicional, puedes obtener un bono de bienvenida de hasta $100 totalmente gratis en comisiones de trading por realizar sencillas tareas como crear y verificar la cuenta. En la descripción del video les dejaré las tareas para que te puedas ganar estos $100. Recuerda que solo sirven para pagar las comisiones de trading. Para iniciar es importante tener algo de conocimiento, como saber qué son las velas japonesas, las temporalidades y los tipos de trading. De no ser así, te recomiendo que detengas este video para que primero veas el video anterior, el cual te dejaré el enlace en la parte superior de la pantalla. También es importante que sepan que todo lo que les voy a explicar en este video se puede hacer desde el celular, pero yo les aconsejo que si quieren verdaderamente iniciarse en el mundo del trading lo hagan a través de una PC, ya que no es lo mismo analizar gráficas desde el PC que desde un celular. Lo primero que debemos tener claro es qué es el trading spot, y pues esto es algo muy sencillo. Simplemente es comprar barato para vender caro, sea cual sea el activo, una acción, una divisa o en este caso una criptomoneda. Para que lo entiendan más fácil, es algo como lo que hacen las casas de cambio, las cuales compran por ejemplo el dólar a un determinado precio y lo venden un poco más caro. Esa diferencia entre el valor de compra y de venta sería la ganancia, o lo que más comúnmente en el trading le llamamos profit. Sabiendo ya qué es el trading spot, nos vamos a nuestra cuenta de Binance. Al ingresar, si les sale en inglés, se van aquí donde está el globo terráqueo y aquí pues buscan el idioma de su preferencia, en este caso español Latinoamérica. Para poder hacer trading tenemos que tener saldo en nuestra cuenta, entonces debemos recargarla. Para esto nos vamos acá donde dice comprar criptos. Estas son las opciones que hay. Arriba les dejo los videos donde explico cómo hacerlo. Ya es decisión de ustedes como les convenga más. Yo personalmente lo hago a través del P2P. Una vez recargada la cuenta, la cual se suele hacer con Bitcoin o con USDT. Para los que no saben, USDT es una criptomoneda conocida como stablecoin, o sea que es una moneda estable. Como bien sabemos, las criptomonedas son volátiles, pero este tipo de moneda no, porque su función es replicar al dólar. Es decir, que un USDT es igual a un dólar, y existen muchas más como USDC, BUSD, DAI, TUSD, por nombrar las principales. Entonces nos vamos aquí donde dice Trade y aquí le damos donde dice Spot. Antes de explicarles cómo comprar y vender, les voy a hacer una explicación de todo lo que tenemos acá en esta página. Acá arriba donde está esta ruedita, ustedes pueden configurar la página como tal. Aquí pueden cambiar el color de las velas a su gusto. Yo normalmente siempre trabajo así, en la original. También pueden invertir el color de las velas, pero es mejor que lo dejen así tal y como está. El modo, este modo que está acá es el intermedio. También existe el avanzado o la pantalla completa. Ya esto pues es gusto de cada quien. Dejémoslo aquí en el intermedio. Ya esto es lo principal aquí en esta ruedita. Acá tenemos el activo que podemos tradear, que es el mismo que tenemos aquí en esta gráfica, que en esta ocasión es Bitcoin USDT. Aquí pues tenemos el precio actual de Bitcoin con respecto al dólar. El cambio en las últimas 24 horas ha bajado un 0,79%. El máximo en esas mismas 24 horas. El mínimo, el volumen en BTC y el volumen en USDT. Aquí pues hay unos tutoriales, una guía. Aquí ustedes podrían buscar las monedas de su preferencia, por decir algo Maná. Entonces aquí les salen todos los pares con el cual se puede tradear Maná. Aquí les salen las diferentes formas en las cuales ustedes podrían hacer trading. El primero que tenemos aquí son todas las criptomonedas que se pueden hacer margin. Esto ya es un trading apalancado, por eso ustedes ven que dicen aquí 3 por 1 por 3. Aquí tenemos USDT, todas las criptomonedas con respecto a USDT.
En este listado hay más de 300 criptomonedas. Aquí sería con respecto a TUSD, aquí con respecto a BUSD, con respecto a BNB, a BTC. En fin, aquí si ustedes tienen alguna criptomoneda que les guste, pues pueden hacerle clic ahí donde está la estrellita. Entonces cuando ustedes le hagan clic aquí a la estrellita, él solamente le va a mostrar esas criptomonedas que ustedes seleccionaron. Aquí pues pueden ver el precio y el cambio también en las últimas 24 horas. Aquí tenemos las órdenes de mercado, todo lo que se está comprando y vendiendo en este mismo instante. Aquí pues tendrían sus trades, si han hecho ahorita algún trade, pero pues en mi caso no. Por acá por este lado podemos ver todas las órdenes de compra y de venta. En rojo es lo que se está vendiendo, entonces toda esta es la cantidad que se está vendiendo en BTC y esto en USDT 2.6, 1.59 o 2.8, ustedes ven ahí cómo van cambiando. Igual en la parte de compras, aquí se ve, mire, 0.51, 0.45, todo lo que en este momento se está comprando y vendiendo. Aquí pues sale tanto la venta como la compra. Si ustedes quieren solo una de las dos, le dan aquí. Esto es compra y esto es venta. Aquí pues ya tenemos la gráfica como tal. Ahorita entramos más en detalle. Aquí abajo tenemos ya lo que es comprar y vender. Tenemos la función de spot, tenemos la función de trading cruzado o aislado. Esto ya es tema para otro video. Aquí tienen lo de las comisiones. Para que les salga más barato las comisiones, ustedes deberían comprar BNB. Mínimo unos 5 dólares, entre 5 a 10 dólares estaría bien, porque usando BNB, que es la moneda aquí de Binance, pueden obtener un 25% de descuento. Entonces aquí lo activan. Ahí ven de una vez cómo se bajó la comisión de 0,1 a 0,075. Amigos, si te está gustando este contenido, te agradezco me regales un me gusta, te suscribas y lo compartas, que a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda mucho para que este canal siga creciendo. Adicional, si quieres aprender más de este maravilloso mundo cripto, en la descripción del video les dejaré el enlace de mi grupo de Telegram para que te unas. Eso sí, por seguridad nunca te escribiré al privado. Acá abajo tenemos lo que son órdenes abiertas, el historial de las órdenes, el historial de los trades y los fondos, lo que tenemos actualmente en la billetera. Ahora sí nos vamos aquí a la gráfica. Entonces acá lo que tenemos es las temporalidades. Este es el modo línea, que la verdad es muy poco usado. Aquí tenemos un segundo, 15 minutos, una hora, en fin, aquí están todas las temporalidades. Ustedes aquí pueden seleccionar cuáles sí, cuáles no. En mi caso pues 5, 15, 30 minutos, una hora, 4 horas, un día, una semana y mensual. Estas son las que yo suelo usar. Le damos aquí en guardar. Aquí al lado tenemos todo lo que es indicadores. Entonces aquí tenemos la media móvil exponencial, bandas de Bollinger, en fin. Acá ustedes pues las escogen y podrían venir aquí a configurarlas, pero pues yo no suelo usar indicadores. Acá si ustedes tienen una orden abierta o un historial de órdenes, le dan clic aquí y aquí se las va a mostrar. Aquí yo compré 0,00080 BTC a un valor de 28.780. Para eso es esta función que tenemos acá. Aquí pues tenemos la cuenta regresiva. Si quiere que le salga aquí el tiempo de cada vela, como estamos en velas de una hora, aquí le sale lo que le falta para que se acabe esa vela una hora, que en este caso serían 8 minutos 13 segundos. La línea del precio del mercado. En fin, cosas que pues la verdad no tienen mucha importancia. Aquí esta gráfica que estamos viendo es la original de Binance, pero si ustedes quieren cambiar la gráfica, la pueden cambiar acá para TradingView, que es la plataforma que la mayoría de los traders suelen usar. Entonces acá mismo, desde acá la pueden usar sin necesidad de venirse aquí. Y esto que está acá es el libro de órdenes. Lo verde pues es el volumen de compras y lo rojo es el volumen de ventas. Si quieren operar con la gráfica original de Binance, pues aquí están todas las herramientas. Aquí está para trazar las líneas de tendencia, el Fibonacci. Si quieren marcar aquí una zona de soporte y resistencia, en fin, pero la verdad esta gráfica pues es limitada. Aquí nomás lo podemos ver en cuanto a los indicadores. Estos son los principales y junto con estos otros son todos los indicadores que hay. Mientras que ustedes acá en TradingView tienen todos los indicadores habidos y por haber. Si hay un indicador que no encuentran es porque no existe. Por eso es que los traders solemos usar mucho TradingView. Aquí si ustedes quieren tener una mejor visión de la gráfica, pues le dan ahí en agrandar. Con esta línea horizontal ustedes pueden marcar los niveles de soporte y resistencia. Aquí pues ustedes podrían cambiar el grosor de la línea si quieren, el color, la forma de la línea. En fin, ya es cuestión de que ustedes la usen para que aprendan a manejarla mejor.
Ahora sí, vámonos a la sección de comprar y vender. Estas son las tres formas en las cuales uno podría comprar y vender, pero para comprar se utilizan más que todo estas dos. Para esto vámonos al modo avanzado, ya que la gráfica se ve más grande en el modo avanzado. Acá yo tengo marcado un nivel importante de soporte. Por decir algo, yo quiero comprar Bitcoin cerca aquí a los 26.000. Aquí estamos en comprar. Si vamos a vender, le damos aquí en vender. En este caso pues vamos a comprar con una orden límite. Colocamos el valor aquí en el cual yo quiero comprar. Aquí pues sería la cantidad en BTC, pero es más fácil colocar la cantidad en USDT. Yo le doy acá, por colocar un ejemplo, $20 y le doy acá donde dice comprar. El que va a hacer, él me va a debitar de una de los $20 de mi saldo y va a generar una orden, la cual la podemos ver aquí abajo. Mírenla, BTC USDT, una orden límite, comprar a 26.000. En el momento que Bitcoin baje a ese valor, a los 26.000, la orden se va a ejecutar automáticamente. Para eso es que es la orden límite. La orden de mercado sí es para comprar en el precio que esté. Si a mí me parece que el precio en el que está actualmente es un buen precio, pues yo simplemente me vengo aquí a una orden de mercado, le coloco la cantidad y le damos en comprar. Entonces, ¿qué hace? Genera la orden y la ejecuta automáticamente. Y aquí lo podemos ver en vender. Aquí está, me ha comprado 74.000 satoshis. En eso es lo que consiste en la orden límite y la orden mercado. Ahora, la orden stop limit, existen tres tipos. La misma stop limit, el trailing stop y la orden OCO. Estas son para mí las funciones más importantes, ya que nos ayudan a proteger nuestro capital ante posibles caídas. Estas órdenes se utilizan más que todo para vender. Yo la verdad nunca las he usado para comprar, siempre las uso es para vender. Iniciemos con la primera, la stop limit. Entonces nos vamos aquí en vender. Siempre que abra una orden yo debo tener definido cuánto voy a perder y cuánto voy a ganar. Normalmente esto se hace en una relación 1:2 o 1:3. ¿Qué quiere decir esto? Yo compré más o menos en 26.855, ahí está. En base a ese valor de compra yo debo definir que voy a perder, por colocar un ejemplo, un 2%. Eso pues ya es decisión de cada quien. Aquí está un 2%, o sea que si Bitcoin llega a bajar a 26.328 iría a generar una orden de venta. Esa es la máxima pérdida que yo voy a asumir. Y la ganancia, busco un nivel de resistencia como el que está aquí más o menos. Podría ser 1:2, que sería en 27.963, o 1:3, que sería aquí alrededor de los 28.489. Esa es la relación 1:2 o 1:3. Así siempre debemos operar, debemos tener definido tanto un margen de pérdida como un profit. Entonces, teniendo esto ya definido, vamos a borrar aquí esta línea para que de repente no se me confundan. Este que está aquí en verde es el precio actual, que es el mismo que ven acá. El precio de aquí abajo sería la orden de stop y el precio de aquí arriba sería la orden de profit. Entonces la orden de stop consiste en esto. Yo asumo que si Bitcoin llega a 26.328, entonces que se me genere una orden de venta en 26.300. ¿Cuánto? Pues aquí ustedes podrían colocar qué cantidad, si el 50% o todo. En este caso vamos a colocar todo. Entonces aquí generamos la orden de venta. Aquí lo dice, si el último precio cae por debajo de 26.328, una orden de venta de 0,00074 BTC al precio de 26.300 será colocada. Le damos en continuar y aquí efectivamente vamos a ver las dos órdenes. La que puse, la orden límite de comprar a 26.000, como la orden de stop loss para la compra que hice de mercado. En eso consiste la orden de stop limit. Vámonos con la orden OCO, aprovechando que tengo aquí definido el margen de pérdida y el profit. Ahora les explico el trailing stop. ¿Qué es la orden OCO? La orden OCO es un 2x1 en el cual voy a colocar una orden de profit y también una orden de stop limit. Para esto nos venimos aquí, cancelamos la orden de stop limit que coloqué hace un momento. Entonces, como acá tenemos definido nuestro profit, que es de 28.490, lo colocamos acá. La orden stop, que fue la misma que colocamos hace un momento, y el limit, que sería en 26.300, el 100%, y le damos en vender. Aquí se nos genera la orden, que es, como les digo, una orden stop limit. Si llega a tocar 26.328, se va a vender a 26.300 y una orden de profit en 28.490. Entonces, ¿cómo se va a ejecutar esto? Pues hacia donde se vaya el precio primero. Si resultó que bajó y nos tocó la orden de stop limit, pues ahí se ejecuta la operación y ya. Pero si por el contrario el activo sube al valor del profit, pues se ejecutaría la orden de profit. Eso es la orden OCO. Ahora nos vamos con el trailing stop. ¿Qué es el trailing stop? El trailing stop es un stop loss dinámico. ¿Qué quiere decir esto? Pues
que si el activo sube, la orden lo que nos va a hacer es que también nos va a subir el stop loss. ¿Cómo se configura? De la siguiente forma, dejamos el precio de activación ahí quieto tal y como está. ¿Por qué? Para que el momento que queremos vender de una vez se active la orden, definimos un porcentaje con el cual ese stop loss se va a mover, por decir algo el 1%, y colocamos una orden límite. La orden límite es el precio al que queremos que se nos venda el activo inicialmente, una vez este alcance el porcentaje del trailing delta. Sin embargo, a medida que el activo haga nuevos máximos, este valor irá subiendo en relación con ese porcentaje. En este caso pues vamos a colocar 26.500. Esta sería la forma de configurarlo. Ahorita se los voy a explicar con una operación que hice yo hace poco precisamente. Y él nos dice precio de activación, mercado, sí, como está el precio ahorita. El trailing stop es el 1%. Entonces si el activo llega a bajar más de un 1% desde este momento que le dé continuar, de una vez se me va a ejecutar la orden. El precio límite de venta sería 26.500. La cantidad, le damos en continuar. Y aquí está la orden de trailing stop. Ahora les voy a explicar con la operación que hice para que ustedes entiendan más cómo es este trailing stop. Y estas son las operaciones, amigos. Aquí le tomé una imagen cuando estaba montando la segunda orden, ya que yo monté dos, una con un 0,5 y otra con un 1%. El límite lo puse en 26.050. Aquí abajo se pueden ver las órdenes, la del 0,5 y la del 1%, como les comenté. Una por una cantidad de 73.000 satoshis y otra por 72.000. De último se puede ver la orden de compra a un precio de 26.200. La de 73.000 satoshis, que fue la que puse con un 0,5 de trailing delta, fue la que se me ejecutó primero. Al hacer este máximo en este retroceso que hizo, se me vendió esa orden. Ahí pueden ver en la parte baja de la pantalla el momento exacto en el cual se ejecuta la orden. El máximo fue de aproximadamente 26.500 menos un 0,5% da 26.367,5, en donde me tenía que vender la orden. Y ahí está, mire, la pueden ver, 26.367.26. Ese fue el valor de venta de esa primera orden. Ahora aquí coloco el stop dinámico de la segunda orden, que era el 1%, que me da en 26.235. Entonces yo lo que hago es marcar ese nivel ahí y hacerle seguimiento a la operación. Pasada unas 2 horas más o menos de haber puesto esa orden de trailing stop, hizo un máximo mayor, alrededor de los 26.800. Entonces lo que hice fue calcular el nuevo stop loss dinámico, que me da en 26.542, y ahí lo marqué. Después, pasada otra hora más, volvió a hacer otro máximo, ya alrededor de los 26.895. Entonces, calculando ese nuevo stop, se me subía a 26.626 y ahí marqué el nivel. Ya eso de las 6 de la tarde, aquí abajo pueden ver la hora, casi que me toca el stop loss dinámico. Estuvo muy cerquita, como a $10 de tocarlo. Aquí volvió y hizo otro máximo en 26.984. Entonces el nuevo stop loss dinámico era de 26.714. Ahí abajo pueden ver la hora, eran las 9:54 cuando marqué ese nuevo stop loss dinámico. Ya al día siguiente, a las 8 de la mañana, cuando me levanté, pues ya la operación se había ejecutado. Esta temporalidad ha sido un poquito más grande, ya que en 5 minutos pues no se lograba visualizar bien la subida a 15 minutos. Y precisamente aquí en esta mecha que ustedes ven acá fue donde me tocó y me sacó. Ahí pueden ver, 26.714 era más o menos, y se vendió en 26.713.61, los 72.000 satoshis. Finalmente les hago un breve resumen de esta operación. Yo había dejado una orden limit de 26.200 y aquí en esta bajada la orden se ejecutó. La orden de trailing stop la puse aquí cuando estaba más o menos en 26.060, en esta vela que ustedes ven acá. Entonces en esto consiste el trailing stop. Como les comenté, un stop loss dinámico. ¿Por qué dinámico? Pues porque se va moviendo a medida que el precio vaya subiendo. ¿Qué tanto? Eso sí depende del porcentaje del trailing delta que ustedes coloquen. En este caso era de un 1%. Entonces así se va moviendo. ¿Hasta qué momento? Pues hasta que el precio toque ese 1%, que en esta operación fue acá. Aquí fue donde se ejecutó porque llegó a bajar más del 1%. Ustedes vieron cómo la orden del 0,5% se ejecutó muy rápido. Con el 1% no tanto, pero igualmente es un porcentaje bajito. Eso también depende del tipo de trading que ustedes quieran operar.
Si es scalping, intradía, mediano o largo plazo, entre más alta la temporalidad, mayor va a ser ese trailing delta e igualmente el profit. Bueno amigos, eso es todo en cuanto al trading spot de Binance. Si se me escapó algo, pregúntame en los comentarios que con gusto le responderé. Gracias por haber llegado hasta acá. Si te gustó, por favor regálame un like, que a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Si tienes dudas o sugerencias, por favor escriban en los comentarios. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas los próximos videos.